La escritora y periodista Svetlana Alexievich ha sido la ganadora del Premio Nobel de la Literatura 2015 gracias al retrato de la realidad y drama de la antigua población de la URSS. Hablamos de ellos con David Felipe Arranz, experto en literatura. Bueno, pues me encanta hablar de cine. Yo no sé cuál voy a ver, Magui. Yo tampoco lo sé, así de las tres la del coro me ha llamado mucho la atención. Pan, a lo mejor. Pan. No sé. Hablando de pan, así, un poco. ¿No sabes que a Superman le van a... Bueno, se cambia de nombre o le van a cambiar de nombre? Sí, es verdad, sí. Sí. Es la última actualidad del cómic, le van a cambiar. Va a dejar de ser Clark Kent por primera vez en la historia. Pero Magui, como vamos a hablar de actualidad... No, y nosotros aquí no queremos hacer spoiler, así que si vosotros, Javers, queréis saber más, os metéis en www.nonstoppeople.es y ya vosotros lo miráis y nosotros no somos responsables, ¿eh? Pero como decía Magui, mirad lo de Superman, pero nosotros seguimos con la actualidad y vamos a hablar del Premio Nobel de Literatura, que ya se ha dado y premia, pues ya sabéis, a quien destaca en esta categoría en la literatura, Magui. Sí, en este caso ha sido Svetlana Alexievich. Sí, tiene un apellido un tanto Más o como menos. Alexievich, ¿no? Sí, es que es bielorrusa, tiene un apellido un poco complicado. Pero para hablar de ella tenemos hoy a todo un experto. Es David Felipe Arranz, que es experto en literatura y además en filología hispánica. Sí, es titulado en Filología Hispánica, en Teoría de la Literatura y Periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Qué barbaridad, qué Y barbaridad. además Qué barbaridad. profesor de la Universidad Carlos III y le puedes escuchar pues, en distintos medios de comunicación del panorama nacional, como por ejemplo Gestiona Radio. Por ejemplo. Por ejemplo, así, dentro de la Y ristra. verlo en el Hub, puedes ver. Y verlo en el Hub. Y verlo en claro el que Hub, sí. claro. A ver, antes de nada, por favor, ¿cómo se pronuncia el nombre? ¿Svetlana? Alexievich. Alexievich. De toda la vida. Dicho por él parece toda la que parece vida. súper Suena fácil. relajado. Pero yo Suena cuando lo relajado. leía decía Alex... no. Cuando la traigáis aquí, dice, señora Alexievich, bienvenida al Hub. Alexievich. Si lo dices claro. muchas veces va entrando Alexievich, Sí. Alexievich. Ah, claro, Alexievich, Alexievich. Vale, bueno, pues muchísimas gracias A ti, antes de a nada vosotros. por estar aquí para comentar un poco este tema. Oye, ¿por qué en la actualidad se le da los premios Nobel a autores más desconocidos que antes? ¿No? Como un poco es menos mainstream. Bueno, esto viene del origen de cómo Alfred Nobel en su testamento decide legar todo ese dinero inmenso porque él, curiosamente, era un dinamitero. Este tipo producía armamento y yo creo que al final de su vida él tiene una especie de cargo de conciencia terrible, ¿no? Dice, me he dedicado a fabricar armas, he inventado la pólvora, que ya estaba inventada. Con mis armas han matado a mucha gente, pero quiero, con todo este dinero que he ganado, pues legar como una especie de marco cultural a la humanidad. Compensar. El karma. Compensar un poco, Nivelar ¿no? un poco el... Y entonces él dice, bueno, en literatura, en medicina, la paz, física, química, porque él es físico y químico, y dice, vamos a ver, de literatura, la obra que haya contribuido a un ideal, o al ideal. Y este ideal sigue siendo a día de hoy motivo de polémica, porque él era muy revolucionario, era un ácrata, era un antisistema, Alfred Nobel. Y la academia, con el correr de los años, han estado arrimando el ascua a su sardina, o sea, haciendo un premio más institucional. En este caso, en el caso de Alexievich, está muy bien dado porque es muy fiel a ese sentido contestatario, político, que Alfred Nobel quería otorgar a su premio, ¿no? O sea que es verdad que no es conocida, porque en España solo ha publicado una obra, o se ha traducido una obra, que es Voces de Chernóbil, pero ahora vendrá lo mejor que todas las editoriales se subirán al carro. Van a y querer. Te iba a claro, preguntar claro, que claro. a raíz del Nobel ya hay un boom, ¿no?, de esta autora, ¿verdad? Bueno, ya está agotado, quiero decir que... De eso O sea, hablaremos un poquito más está agotado. adelante. Antes de nada, vamos a ver quién es Alexandra... Uy, o sea, perdón. Sí, Alexievich. Alexievich. Retrató como pocos una de las grandes heridas que los experimentos nucleares han dejado sobre la humanidad, Chernóbil. Su empatía y sobre todo una pluma capaz de dibujar un collage de voces comunes han convertido a la bielorrusa Svetlana Alexievich en la nueva Premio Nobel de Literatura. Es la primera periodista de la historia que consigue alzarse con este galardón y recoge el testigo del ganador en 2014, Patrick Modiano. Ella misma ha anunciado a través de su perfil de Twitter el premio, y aunque en España es casi una desconocida porque solo uno de sus libros ha sido traducido a nuestra lengua, Voces de Chernóbil, los que han leído a esta periodista aseguran que sus textos tienen una capacidad única de acercar a los lectores al relato. Cautivados por la muerte es otra de sus obras maestras.
La escritora y también periodista ha redactado además libros muy completos sobre el desastre de Afganistán y las consecuencias de la Gran Guerra Patriótica en la Unión Soviética. Nacida en Stanislav, en la Ucrania arrasada por la Segunda Guerra Mundial, Svetlana, de 67 años, criticó con dureza y valentía al anterior régimen de su país. La escritora estaba entre los favoritos para ganar el Nobel al lado de otros nombres habituales en las quinielas de los últimos años como Philip Roth, Joyce Carol o Haruki Murakami. Con esta distinción es la 14ª mujer en llevarse este reconocimiento literario, el más importante de las letras a nivel mundial. Bueno, David, ya que te tenemos aquí, yo quiero preguntarte por este premio, por el Nobel de Literatura. ¿Hay alguna regla de no repetir nacionalidad o una preferencia o algún tipo de...? La verdad es que es un caos, esa es la verdad. O sea, sacó Nórdica un libro estupendo que se llama El Premio Nobel de Literatura, donde se desclasifican por primera vez las actas secretas de los miembros del jurado, que son 18, y las luchas son tremendas. El problema está que el criterio de base sigue siendo confuso. ¿El ideal según qué? El ideal que tenía Alfred Nobel, revolucionario, ácrata, salvaje, el ideal que tienen ciertos gobernantes en los estados que controlan el mundo. El criterio en general es, ahora mismo, los últimos premios que se están dando, sí se están dando a personas muy implicadas políticamente con la sociedad de su tiempo, ¿no? Y en este caso concreto, ella es periodista como nosotros y es de las que hacen literatura con el periodismo, que Cierto. no está nada mal. Con Chernobyl, Con Voces de con- Chernobyl lo hemos dio voz visto. a todos los familiares afectados, es un libro... Bueno, es que la catástrofe de Chernobyl fue una auténtica salvajada, ¿no? Total. O sea, ella en el libro Voces de Chernobyl manda, bueno, hace entrevistas a los familiares de incluso aquellos bomberos, aquellos médicos que fueron enviados diciéndoles que era solo un escape de gas. Entonces murieron a los 2 o 3 días, ¿no? O sea, fue tremenda y es una voz muy contestataria en ese sentido. Bueno, Lukashenko no quiere ni verla. O sea, ha tardado, me parece que 3 o 4 horas en felicitarla. Bueno. El presidente de Bielorrusia. Lo importante es que lo haya hecho el tarde, ideal pero de Nobel se cumple en este caso. Sigue- En este sigue caso vigente. sí. En este caso sí. Bueno, David, pues muchísimas gracias por tu A aportación, vosotros. por enseñarnos a decir Svetlana Alexievich. Bueno, tú todavía no Alexievich, llevas del todo bien, Alexievich. Mavi. Y a vosotros, chicos, muchísimas gracias también. De Y nada. como ya sabéis, el entretenimiento no para. ¿Seguimos? En Non-Stop People.